Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar, como dices, de Jamaica. Jamaica, que está dentro de esa área que fue de las primeras en ser conquistadas o colonizadas desde Europa, y también que fue una de estos primeros lugares donde llegaron los judíos. Háblanos de ello. Sí, pues bueno, Jamaica resulta una historia muy interesante, pues tenemos información de que llegan judíos portugueses y españoles, sefardíes, llegan a Jamaica huyendo de la Inquisición. Entonces, también desde el primer instante en que Colón descubre a Jamaica y le da el nombre de Santiago, hacia 1503, la reclama para España. Entonces, vemos que esta isla, además de ser de la corona de Castilla y Aragón, es también como un mini estado, es concedida a los descendientes de Cristóbal Colón. Bueno, vemos que como un poco como ese bagaje histórico que tiene antes de esto es que ya había descubierto San Salvador como primer instante de la llegada al Nuevo Mundo, también las Islas Juana, que sería Cuba, la Española, que sería República Dominicana y Haití, Dominica y Guadalupe, estas pequeñitas, y también San Juan Bautista, que sería Puerto Rico, y termina en Jamaica. En Jamaica también pasa algo especial en uno de los viajes de Colón, y es que se encuentra atascado en esta isla y los nativos, los aborígenes arhuacos, que le habían dado a esta tierra el nombre de la tierra de madera y agua, que eso es lo que en su lengua significa Jamaica, negaban ahora, se habían puesto difíciles las situaciones con Colón y su tripulación y les estaban negando el agua y la comida, y Colón utiliza una información que tenía de que el 29 de febrero de aquel 1504 acontecería un eclipse lunar. Entonces recordemos que Colón había tenido unos almanaques muy importantes, uno de Abraham Zacuto, que era rabino y astrónomo, de origen francés, pero que había llegado a España, su familia, y también tenía el Atlas catalán, que era de Abraham o Judá Cresques, y además el almanaque regiomontano, que era del alemán Johannes Müller. El caso es que Colón sabía que el 29 de febrero de ese año habría un eclipse lunar, lo que hace que lo use a su favor, diciéndole a los nativos que era la ira de Dios la cual se iba a despertar ese día, porque él era un enviado de Dios y además pues ellos no estaban siendo amables con él en ese momento, ¿no? Entonces es interesante porque también en Jamaica Colón pasa unos momentos difíciles, incluso al borde de la muerte, ¿no? Si no hubiera sido por esto. Y luego vemos que Jamaica se convierte en un destino muy interesante para quienes huían de la Inquisición por ser judíos o criptojudíos o simplemente conversos. Y es en 1530 que Colón o Colombo, que es el nieto de Colón, da la bienvenida a estos judíos secretos para que se asienten en la isla. Entonces,
es interesante que es la misma Inquisición la que fuerza a estos españoles y portugueses a huir hacia estas nuevas tierras que en realidad era una isla muy, pues, paupérrima, ¿no? No era como otras islas que ya estaban un poco más establecidas, sino esto era una, una isla bastante primitiva, pero sin embargo se establecen y bueno, luego de 100 años de tener historia judía sefardí, hacia el siglo XVII, cuando las autoridades españolas amenazan con quitarle el control de Jamaica a la familia, a los descendientes de Colón, y también poner la Inquisición allá, que de eso se habían salvado, porque recordemos que es muy probable, cada vez más probable, que Colón fuera descendiente o él mismo fuera sefardí y que su familia lo tuviera claro. A ellos les habían dado algunos títulos luego de las capitulaciones de Santa Fe y entonces tenían un papel relevante en aquella corona española. Entonces no había Inquisición en Jamaica, pero la Inquisición quería implantar una oficina de la Inquisición en Jamaica porque sabían que habían criptojudíos o incluso judíos aún con tradiciones eh, pues abiertas del judaísmo, que profesaban sus tradiciones de manera abierta. Entonces los judíos de Jamaica se movilizan y tienen un contacto con Oliver Cromwell, que es el Lord Protector de Gran Bretaña, que juega un papel muy importante aquí, porque vamos a ver que esta invasión de Jamaica por parte de los ingleses juega un rol muy importante. A pesar de que fue colonia española por más de 100 años, llega a ser capturada Jamaica porque Inglaterra iba por las otras islas del Caribe, pero finalmente el almirante William Penn, que zarpó en Barbados, en estas Indias Occidentales, con 17 buques de guerra y 20 transportes, donde llevaban 325 cañones, una tripulación de 1.145 marineros y casi 1.900 soldados, es decir, los ingleses llegaban bastante reforzados y armados y iban por estas islas del Caribe, pero a la final les toca retirarse hacia lo que hoy es Jamaica, ese Santiago que Colón le dio de nombre, y que también hay un lugar dentro de esto que le puso un nombre muy especial, que es a una parte de Jamaica le puso David, le puso como caleta de David. Entonces, eso es una información muy interesante de esa parte también sefardí que llega hasta aquí. Pero continuando con esto de la invasión de los ingleses a Jamaica, es muy significante, pues, Oliver Cromwell, digamos que tuvo unas relaciones con los judíos, no solo de Jamaica, sino también tenía unas relaciones con los judíos de Inglaterra. Entonces, cuando los barcos ingleses llegan a los puertos de Jamaica, son recibidos por judíos y estos a su vez prometen su ayuda, mientras que Inglaterra junto con Francia, de hecho, lucha contra España. También de esto termina dándose la guerra real entre Inglaterra y España en 1655. Entonces, la comunidad de judía de Jamaica florece, no tienen que estar ocultando su judaísmo, entonces vemos que hay una identidad judía verdadera en Jamaica, forman una comunidad, luego
construyen otras comunidades, construyen sinagogas y contratan a su rabino más célebre, que era Josiah Isquimán Pardo, Ben David Pardo, que venía de Salónica. Este era un rabino holandés que venía de una familia que se había establecido en Venecia, en Ámsterdam y en Salónica, que era un enclave muy importante de Sefarat en el Mediterráneo. Había pasado por Curazao, había sido rabino en Willemstad y luego llega a Port Royal en Jamaica. Entonces Josiah Pardo es uno de los primeros rabinos que se establecieron en el Nuevo Mundo y es un pionero también de la vida judía y comunitaria y educativa en el Nuevo Mundo. Era hijo del rabino David Pardo y de Rachel Pardo, que de Solterara Sánchez, o sea, eran totalmente sefardíes, y bueno, era hijo de una prominente familia rabínica de estos lugares. Entonces, con este líder se ve un gran florecimiento de la comunidad judía de Jamaica. Entonces, luego también empiezan a llegar judíos que venían de Europa, también de las otras Antillas, del otro universo que se creó en ese pequeño Caribe, también de Francia y por supuesto de Inglaterra llegan judíos a Jamaica. Incluso un historiador importante, Brian Edwards, señala que los judíos disfrutaron casi prácticamente de los mismos privilegios que tenían los cristianos blancos. Esto era algo que se logró hasta hace no tanto en las colonias, por ejemplo, la de Nueva Ámsterdam, luego Nueva York, que no eran los mismos derechos que tenían los judíos que los colonos británicos u holandeses. También vemos que hay un pirata judío, de hecho, Antonio Báez Enríquez, que es uno de aquellos filibusteros, de esos mercaderes más prominentes de Lisboa, y era un criptojudío. En 1605 es torturado públicamente junto a otros 150 judíos por ese crimen de practicar el judaísmo. Entonces, este se salva, a diferencia de los otros, escapa a Ámsterdam y allí se circuncida y cambia su nombre a Abraham Enríquez Cohen. Entonces, ya abiertamente judío y convertido también en pirata, bueno, siempre había sido un importante pirata. Al parecer se convierte en un soldado y espía para la marina holandesa y también les ayuda y se asocia con el reconocido pirata Sir Henry Morgan. Juntos y con el apoyo del gobierno inglés, estos dos piratas, uno judío y el otro inglés, Enríquez y Morgan, saquean a esas colonias españolas en el Nuevo Mundo, y un ataque en específico de 1628 en contra de la Armada Española, donde capturan un gran botín de plata y oro. Fue el robo más grande en la historia que tuvo la flota española. Entonces, luego de semejantes carreras dentro de la piratería, Morgan es nombrado asistente del gobernador de Jamaica. Entonces, hay un papel importante de los británicos y también de los piratas en Jamaica. Y Abraham Enríquez Cohen se asienta en Jamaica. Este importante pirata que había escapado de Portugal y luego había llegado a Ámsterdam para adoptar el judaísmo, termina asentándose y muriendo en Jamaica. Bueno, pues también sabemos que en la sinagoga de Curazao, Willemstad, el piso es en arena blanca, y en Jamaica también la sinagoga Share Shalom de Kingston
cuenta con un piso de arena blanca. Esto se dice que puede ser por esos 40 años en el desierto de Moisés y el pueblo, o simplemente para amortiguar el ruido que podían hacer sus pisadas cuando estaban en los servicios religiosos y que así no los escucharan. Entonces hay una gruesa capa de arena muy particular, muy especial y muy valiosa que se tiene de estas sinagogas caribeñas. Aunque esta sinagoga de Share Shalom no es tan antigua como las otras, como la mismísima de Ámsterdam, bueno, la de Curazao, también la de Surinam y la de Santo Tomás. Sobre esta sinagoga, Share Shalom es la actual sinagoga de Kingston, es la más importante hasta que se puede visitar hoy. Y bueno, también tenemos datos de que se construyeron otras sinagogas como en ciudades como Montego Bay, Spanish Town, Port Royal y Kingston, ¿no? La de Spanish Town y la sefardí, que es esta de Share Shalom, Morada de Paz, es consagrada en 1704. Y hay una Ashkenaz, que es Mikveh Israel, como la de Filadelfia también y la de Curazao, y esta es más reciente, 1796. Entonces, también hay una relación entre los judíos sefardíes y luego los Ashkenaz. Vemos que hay una muy buena relación, aunque Jamaica fue mayoritariamente sefardí, también tuvo esa presencia Ashkenaz. Llegan personas y llegan familias de la parte de Ashkenaz, eso hacia el siglo XVII también. Estos Ashkenaz no construyen comunidad, sin embargo se juntan, ¿no?, con los sefardíes. Entonces creo que la historia de Jamaica es muy importante. Hasta hoy en día tiene un legado artístico. Por ejemplo, Daniel Israel López Laguna, que nació en Francia en 1650 y que estudió en España, donde fue apresado y torturado por la Inquisición, igual que el pirata Enríquez. Es en prisión donde se acerca al judaísmo, y cuando al fin es liberado, se dedica a traducir los rezos al español, de el francés al español. Este escritor Laguna sale de prisión y se va rumbo a Jamaica. Allá se convierte en un judío de forma abierta y allí escribe una obra que se llama Espejo Fiel de Vidas, que contiene los Salmos de David en verso. Entonces, esta obra, que es publicada hasta 1720, es un baluarte para la comunidad jamaiquina sefardí, igual que Isaac Méndez Belisario, que es uno de los artistas más prominentes de Jamaica y se dedicó a reflejar, a capturar con su arte la vida y las costumbres de esa población de esclavos africanos que llegan a Jamaica, y Jamaica se constituye una economía importante azucarera gracias a estos esclavos africanos que llegaron a trabajar. Entonces creo que es también un legado muy importante el artístico. Bueno, pues eso es lo que tenemos para hoy sobre Jamaica. Bueno, y que no es poco, es muy interesante y aparte muy desconocido, creo yo, para el público de habla hispana, que hemos tenido noticias sobre los sitios de presencia española y portuguesa, pero de las otras naciones, como tú hablabas de Inglaterra o de los holandeses y de otros
países que también participaron en la conquista y en la población, en la colonización del continente americano, es menos conocido. Sin duda, el Caribe ha dado muchas historias interesantes y esta es una de las más. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos atendido y esperamos contar contigo la semana que viene. Gracias.